vamos, que sabemos que Fox y el grupo del PAN que dirigía, conocido como John, que es la extrema derecha, donde quieren un cierto control de las cosas, ¿no? Así que no hay nada nuevo, y ahora que estamos aparentemente en el otro lado, que estamos en un gobierno de izquierda, que en mi opinión no es tanto de izquierda, vienen una serie de reformas que ellos mismos han filtrado y que sería bueno discutirlas para que la gente con la medida o con la media razón necesaria, pues puede ir tomando la balanza de qué puede pasar y qué no puede pasar. Puedo decirte que varias de ellas no pasaron con Vicente Fox porque teníamos una ventaja. Teníamos la Cámara de Diputados dividida. Entonces, cuando querían incrementar un impuesto, cuando querían elevar una tasa impositiva que primero tiene que pasar por el Senado, por la Cámara de Diputados, porque así es la Cámara de origen, pues se metían en un severo problema si no lograba negociar. Unas veces la reventó el PRI, otras veces la reventaron PRI y sus aliados, que a la gente no se le debe olvidar que eran el Partido Verde y el PT, que son rémoras que se pegan al partido en el poder, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, la reventaba el PRI o la reventaba el PAN, según el que las propusiera, ¿no? Recordando que PRI y PAN representaban un poquito más del 75% de las cámaras, entonces tenían que estar juntos para pasar, y aun cuando en una fracción se dividieran o les trataran de dar un albazo como el que ya dieron con la reforma constitucional vía transitorio, ¿sí? Pues no podían. Entonces, si quieres comenzamos, tú me preguntas. Ok, si quieres, mira, yo creo que hay un tema que, como bien mencionas, tiene ya algunos intentos, las herencias. En algún momento, y no ha sido en este sexenio, en algún momento se intentó grabar las herencias con motivo de una planeación fiscal que detectaron las autoridades en distintos grupos corporativos donde traspasaban el dinero de un lado a otro y al final había una herencia que sabían que no causaba impuesto y donde alguien se llevaba el dinero, se dan cuenta y empiezan primero la intención de grabarlo, ya sea para IVA, ya sea para impuestos sobre la renta. Al final no pasó. ¿Qué es lo que están esperando actualmente, mi estimadísimo Martín? Fíjate, pero vamos a partir un poquito antes de tocar la herencia como tal. Fíjate que también, ¿te acuerdas que Ramírez Cuellar ya había pedido lo mismo que pidió alguna vez Fox, de grabarte la riqueza? O sea, porque ellos dicen que la desigualdad que se tiene debe de ser grabada, que la desigualdad social, pues que los que más tienen más paguen. Si haces un poquito así de sentido común, ¿no te acuerdas cuál fue la reforma de 1968? Bueno, del 67, que empezó a aplicarse en el 67, que pasando los Juegos Olímpicos iba a eliminar, y que ha sido promesa de Así todos es. los gobernantes y nunca la han quitado, y que si te pones en la razón lógica de cuántos automóviles había en aquel tiempo y que la mayoría de la gente vivía en zonas rurales y se movía o en bicicleta o en semovientes, burros, yeguas, etcétera, Ujú. pues tenía razón en parte, decir, sí, a los que más tienen. Hablo del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Fue algo con intentar grabar la riqueza. Después, si te acuerdas también a principios de este siglo, le quisieron poner ¿te acuerdas de aquel impuesto sobre bienes suntuarios? De Sí, grabarlo, que tuvo debut y despedida porque se reventaron a Fox también, y así que es. luego, y que luego en 2002 hizo su berrinche que hasta se alargó
y que, por ejemplo, la reforma fiscal de 2002 no se publicó en 2002, sino en 2003, y sacaron aquella vieja situación aplicada para la aprobación del artículo 123 constitucional en el año de 1917, donde duraron varios días y sacaron lo que en aquel tiempo Luis Ignacio L. Vallarta, pues, Ponciano Arriaga y todos ellos le dieron por llamar reloj legislativo que no se paraba. Así es. Que podía durar varios días y que bajo esa situación las leyes publicadas o las reformas publicadas el 1 de enero de 2003, pues me las regresaron a 2002, y que también ahí venían unos impuestos raros que también nada más duraron poquito. Bueno, y que después Fox, ahí lo que más se discutió y quiso el berrinche, que quería llegar casa por casa con tus últimas 5 declaraciones hechas. No, y pagarlo. Casi esto me está recordando en tiempos de la revolución, cuando nos querían cobrar, o de hecho sí cobraron, ¿no? El impuesto a las puertas, a las ventanas, y hay casas todavía antiguas donde las puertas están tapadas y la gente entraba y salía por su ventana. En nuestra zona rural, si tú te fijas, las casas no tienen ventanas por lo mismo. Sí, como un Chécale, recuerdo. todavía, cuando te vas a Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, etcétera, las casas siguen con una ventana muy chica. Y la razón no es que no les gusten las ventanas, la razón es la del impuesto a las ventanas que Santana inventó en su tiempo, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué no todo este preámbulo? Porque ahora llega con Ramírez Cuellar, que me intentó que lo hiciera el INEGI, ¿se acuerdan? Yo espero que el primer año, cuando Morena se quedó sin la líder de Citlali, mejor conocida como Jacob Polensky. Entonces, él quería hacerlo, se lo rechazó el INEGI, lo rechazaron. Bueno, y ahora lo que ahora sí viene es cuántos bienes tienes en tu poder. Ese impuesto está en todos los países de corte socialista. Estamos hablando que está en Ecuador, está en Bolivia, creo que está en Brasil, ahí no lo pudiera afirmar, y Chile está raro, no, tampoco lo puedo afirmar que esté ahí, pero en Ecuador y en Bolivia sí está, seguro. Ahí lo tengo leído y lo hemos compartido con maestros investigadores bolivianos. Estuve en 2014 con ellos en Cochabamba en un congreso y por eso lo sé. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? En que, bueno, van a evaluar tu riqueza, te van a dar, ¿de dónde lo van a sacar? Pues miren, muchos de nosotros ya tenemos declarada nuestra declaración patrimonial. No se preocupen, no van a sufrir tanto. A todos los que hemos trabajado en la función pública, nos están pidiendo nuestra declaración patrimonial. Las empresas que están cotizando le están pidiendo el conflicto de interés y piden que llenen una situación y que les digan cuál es el patrimonio que tiene. Entonces viene este impuesto que va a las personas físicas y que le van a gravar la riqueza. Habrá que ver el proyecto. Lo que sí sé es que no lo han sacado porque obviamente, si ustedes revisan, están muy nerviosos con las elecciones de 2006, de junio 6, perdón, a tal grado que el presidente ha dicho que tiene derecho de veto en el presupuesto, lo cual es falso. No le han dicho a sus constitucionalistas que no lo puede hacer, ¿sí? Pero es al revés. Los que le pueden modificar y no aprobarle el presupuesto son la Cámara de Diputados y bloquearlo, ¿no? Ha pasado en Morelos, ha pasado en Colima, que yo recuerdo, donde no le aprueban el presupuesto al Ejecutivo, y bueno, se tiene que meter la prórroga, ¿sí? Entonces, de alguna manera está. Y un impuesto que me preocupa es el de las herencias, que es el que mencionaste. A ver, las herencias, tengo varios tipos, varias formas de heredar. Puedo heredar en vida, a través de un usufructo, y obviamente
el más clásico cuando muero. Ujú. Bien, los estados ahorita, cuando van a cambiar los bienes en herencia, en Colima, por ejemplo, se cobra un 8% sobre el valor de la masa hereditaria. Ese impuesto va directamente a las arcas del Estado. La idea, al parecer, de acuerdo a lo que leí, ¿sí?, que son las notas que nos han ido soltando algunos diarios y algunas revistas de corte patrimonial, es que lo quieren llevar al 25%. Por lo tanto, le dejarían el 8% al Estado y el gobierno federal andaría pidiendo un 17% para ellos. Si tú te fijas, aquí me demuestra que en la Cámara de Diputados debe haber unos adoradores del YEP, porque están tomando el 17, que era el que tomaban ellos. Entonces aquí la sugerencia va a ser, mientras no entre en vigor, pues que hay que ver y hay que ver y hay que planear esta circunstancia, porque no va a haber exentos, ¿eh? Los van a eliminar. Van a eliminar la fracción que tenemos de los exentos. Acuérdense que tenemos una fracción 22 que me dice que no se pagan impuestos por herencia o legado, y que si cumplo con el artículo 151, donde rebasen 500,000 pesos y los informo, de alguna manera no van a sufrir problema alguno. ¿Cómo ves, Efraín? ¿Cuál es tu opinión de esto que te dije? No te escucho, Efraín. Ah, ok, ya te estaba comentando. En ese caso, en el grabar a las herencias, yo lo vería desde dos puntos. Uno, el del carácter contributivo. Y el carácter contributivo me diría que si tú pagas, yo también pago y estamos en las mismas condiciones, ¿no? Cualquiera que recibe una herencia tendría la obligación de pagar por lo que está percibiendo. Ahora, desde un punto de vista social, pues hay gente que lo único que tiene es esa herencia. Entonces estaríamos viendo distintos niveles económicos para algunos que les pesaría. Y imagínate en los lugares donde la gente tiene un terrenito, pero no tiene recursos para trabajarlo, no tiene, no sé, para invertir en una, ya no lo compren, pero invierte en rentar una maquinaria para que te trabaje tu tierra, como para que tú mismo compres la semilla, todos los artículos que vas a sembrar. Ahí, en esa parte, y esto es un carácter netamente social, pues estaría justificado el que estas personas tuvieran constantemente la exención en el caso de una herencia. Pero ahí yo creo que también lo complicado sería cómo vas a definir quiénes sí y quiénes no. ¿Sí? Bueno, ¿Dónde? a como está en Sudamérica normalmente grabándose ya aparte de y en la OCDE, pues está directamente, o sea, de cuánto es tu masa patrimonial, se saca una evaluación, es decir, un avalúo por valuador oficial, y de la cantidad que es, me pagas el 25%. Ujú. Entonces, a ver, ¿qué va a suceder cuando alguien le puedes dejar una herencia? Vamos a ponerle un número, 10 millones de pesos a dos hermanos, y vas a pagar 2,5 millones. ¿Qué pasa si no lo tienes? Así es. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Cómo lo tienes que pagar? Y si te embargan,
tengo la ley de extinción de dominio y al ser una cantidad del 25% pueden venderlo. Y entonces aquello que se quería conservar, aquello que pudiera tener cierto valor para, para las personas, ya no existe. Así de fácil. Estaría el peligro de perder el bien por no tener los recursos para sostener. Así es. Porque acuérdate que eso sucede mucho cuando, ahora que por desgracia se siguen incrementando, cuando plagian a alguien, ¿no? Que puede tener muchos bienes, pues no tiene dinero en efectivo. Y que Así incluso es. cuando lo quieren convertir en efectivo, una camioneta de $1 millón, hay quien le da $500,000 de pesos con tal, dice, te estoy ayudando. Y en realidad está ganando. Entonces, son de las cosas que en un país tan desigual, ¿cómo le vamos a hacer? Te recuerdo que cuando en 2018, cuando se va Enrique Peña Nieto, nosotros teníamos únicamente el 38% con internet funcionando. Sí. Y gente que tenía acceso al internet. En este momento la pandemia te ha desnudado lo que sacamos en un estudio 6 meses después de que se fue de donde se dejaron de invertir 143 mil millones de pesos que se invertían por año que había un fideicomiso, que obviamente se fue en los 101, que no fueron 101, 146 fideicomisos, y entonces el retraso que traemos de internet es altísimo. Yo tengo clientes en zonas rurales aquí en Colima, que está chiquito, que de pronto para facturar es un problema, porque tienen internet 20, 30, 40 minutos y luego se les va. Así es. Entonces, regresando al tema de nosotros, si tengo esas desigualdades, porque el tema que puse, no me salí del tema para decirle a la gente, lo puse en función de las desigualdades. Entonces, imagínate, yo quiero pensar en una casa de interés social que están entre 600 ya y $1 millón de pesos, una casa de interés social chiquita de 3 recámaras en barrio popular. Se las dejas a gente que trabaja técnicamente que trabaja planchando, haciendo el aseo en alguna casa y que saca nada más para sobrevivir, ni siquiera para vivir, ¿no? Con el aumento del 40% casi en toda la canasta básica, saca para sobrevivir. ¿De dónde va a sacar los 250,000 pesos en el peor de los casos? ¿O de dónde va a sacar los 175,000 pesos para pagar esa cantidad que tiene que ser cuando le cambien de nombre? Entonces me huele a que va a haber muchos inmobiliarios, bueno, le llaman buitres, que van a ir por eso, van a comprar, van a pagar, y al final de cuentas, si se iba a quedar con algo de $1 millón y que le iba a costar 750, pues le van a dar $500,000 de pesos y ellos pagan los impuestos y los va a tomar. Eso es lo que anteriormente llamábamos el coyotaje. Así es. Y entonces, bueno, habrá que ver la historia porque con estos impuestos técnicamente no les da. Ahora, con relación a la OCDE, del grupo que somos los 20, somos el único país que no lo tiene. También es cierto. Pero habrá que ver las tasas moderadas que se ponen. O la otra, ¿le vas a quitar a los estados el 8% o el 6%, el 5% que ya cobran y te lo vas a quedar todo? Porque ese es otro lío, que las entidades federativas, o sea, a ver, lo que la gente tiene que comprender y los que nos logren escuchar en la red ahorita nosotros, que deben de recordar que el gobierno federal cobra el 97% de los impuestos, el 2.5% de los impuestos del Estado y el 0.5%, que es el predial, que es uno de los temas que también lo quieren atraer. No es como les digo, no es el primero. Ya lo intentó Calderón, ya lo intentó Fox, llevárselo a nivel federal y no pudieron.
porque es el único dinero que le dejan a los municipios, básicamente, por la manera en cómo se comporta. Hay quien le da un 95% a la federación, 3,5% al Estado y 1,5% al municipio. Vamos, variará de municipio a municipio, porque hay partes donde hay fincas ricas y hay partes donde deben de estar, que dependen todos de gente de Estados Unidos, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Durango, etcétera, donde a lo mejor es diferente. Pero ya con datos reales, este impuesto a mí me parece que si no lo legislan bien y en afán de tener dinero porque ya no tienen ahorraditos, entonces va a ser muy grave para nuestra gente. Así es, como que la federación ya no quiere absorber esa responsabilidad de administrar y se las va a dejar a los estados o a los municipios. Igual suerte correrían las donaciones, quizá, porque es un punto que vamos a tratar el día de hoy también, las donaciones. Y es que es el tema que sigue con nosotros. Fíjate que las donaciones, espero en estos 10 minutos, porque por el tiempo que tenemos, o sea, lo tenemos muy acortado, en estos minutos tratar. Aquí teníamos un 4% de lo que le dieras al Estado y un 3% a los demás, que daban un 7%. O bien, si no le dabas al Estado nada, tenías hasta el 7% de los ingresos acumulables del año anterior. Es bien curioso, ¿no? O sea, ¿cuánto ganaste el año anterior? El siguiente año te permito que me dones esta cantidad. Pues también andan queriéndolas quitar. ¿Y todo por qué? Porque acuérdate que trae una aberración con grandes empresas. Bimbo, Coca-Cola, bueno, Televisa, que trae todos los trámites, ¿no? De lo que traía, de lo que era la riqueza, y que son empresas que el ejecutivo personalmente no le caen bien, por lo que quieras. Bueno, pues también se habla que estos van a desaparecer como deducciones personales. Y entonces, si quieres ayudar socialmente, ayúdalos, combate las deficiencias que traemos por el bien, pero yo, gobierno, no estoy dispuesto a cargar. ¿Tú te acuerdas que cuando llegó Julio Frenk a la Secretaría de Salud con Calderón, perdón, con Fox, quiso quitar las deducciones personales médicas? Y lo único que hicieron fue toparlas. ¿Y por qué no las quitaron? Porque si bien es cierto que en aquel tiempo, y ahorita son 4 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud para medicamentos, lo que más o menos deja de recaudar el gobierno, también es cierto que eso le permite que mucha gente, en lugar de seleccionar ir al IMSS o al ISSSTE a curarse, pues se vaya a un particular, porque al final del día el gobierno le contribuye con un 30% y tiene una calidad mejor de servicio. Y entonces, cuando le sacaron esa cuenta en proyección, si mal no recuerdo, el maestro Javier Belmar Sánchez nos lo comentó en el estudio, ahí en 2005, cuando se hizo una de las reformas previas. Él decía que fue tan impactante el estudio que le dieron de que le salía más barato el que en ese tiempo eran 2 veces permitir que la gente fuera a médicos particulares, ¿no? Así es, sucedería igual cuando solicitaban la subrogación de servicios, entonces decían, pues sabes qué, me sale más barato ir con un particular, pagarle las cuotas al particular que a ti seguro social. Sí. Y entonces, por eso en la subrogación también lo que te piden son ciertas reglas, si te ves en esa modalidad,
y lo cuidan. Pero aquí lo interesante es que también la gente pues comprenda que si hace donativos a ciertas entidades como son asilos de niños, asilos de ancianos, como son instituciones públicas para mejorar un servicio a la comunidad, pues que ya no les van a permitir esa parte, pues. Ok. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si estamos viendo el problema que van a tener con la administración de los impuestos del orden federal al orden local? Me salta, y yo creo que también estarías de acuerdo ahorita, ¿qué pasaría con por ejemplo, el impuesto predial, que también es un impuesto local? El impuesto predial, acuerda que más que, a ver, vamos entendiendo que el impuesto local normalmente le llamamos a los estados y y al otro le llaman municipal, tratando de diferenciar los contadores de esto. El impuesto que se tiene por parte de los municipios, que son 2 o 3, son muy escasos, ese impuesto lo quieren federalizar. ¿Por qué? Porque lo van a agarrar con el impuesto de la riqueza. Porque lo que están previendo, que nos estamos defendiendo, acuérdate que este gobierno ha ido aventando moneditas a ver quién se agacha a recogerla, ¿no? Y tiene una pegada con resistol a ver si quieres agarrarla, y a ver si te quedas ahí queriéndola despegar. Lanza a ver si protestas. Ahorita tenemos los datos biométricos que la gente estamos distraídos con eso, porque pues yo no sé si vayas a dar tu ADN y demás, todo lo que te piden. Ya salió el presidente con ignorancia a decir que nada más son las huellas dactilares, tampoco es cierto, esas ya casi las tienen desde medio mundo. El meollo del asunto es de que ese impuesto, si lo logran jalar, van a empobrecer a los municipios. Porque ese es más o menos, en cualquier municipio, el 30% de sus ingresos que tienen para todo el año. Los demás son participaciones federales. Y las participaciones federales, si ves el reporte, mi estimado Efraín, del 31 de marzo, que ya está en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo por una participación que tengo en radio, tuve que analizarlo. Y por ejemplo, Colima, que es uno de los estados que no decreció, ¿sí? Que creció más o menos 2.8%. Es decir, si tú te fijas, el país cayó un 8.5%. Colima, al igual que otros 4 estados, creció un 2.85% más o menos, según el INEGI. Entonces, si tú analizas esto, nosotros en Colima no hemos sentido tanto la crisis porque el puerto te da ventajas. Y aún así, el gobierno de 2018 al 2019 le hizo recortes de casi 600 millones de pesos. Y de 2019 a 2020 le recortó 1,000 millones de pesos. Y aún así, el gobierno se endeudó nada más con 620 millones de pesos. Es decir, te digo, le quitó en un año más o menos casi 1,500 millones, 1,600 y cachito, y se endeuda nada más con 625 millones, según el reporte de la Secretaría de Hacienda. Hubo rubros donde le quitó hasta el 80%. Hubo rubros donde lo dejó crecer a fuerzas, porque tenemos después de Veracruz, el puerto más importante, y si es en el Pacífico, tenemos el puerto más importante. Entonces, esto también hay que valorarlo nosotros como profesionistas cuando vamos a tratar de encauzar a las empresas, y aunque los empresarios a veces son muy buenos para trabajar, muy buenos para producir, estas posibles reformas las tienen que entender para que también su futuro inmediato, porque ni siquiera puedo planear 3 años, porque no sé qué va a pasar con las caídas, ¿no? Lo que sí es que cada vez te puedo decir, hay más locales en renta, esperaron que se terminara los que tenían pactados con la pandemia,
y hay más locales vacíos, hay, como te menciono, no tan impactante como en otra situación. Entonces, si dejas sin predial, y si llegaras a concentrar el agua, que quieren con el organismo, agarrar todo un solo organismo federal para los manejos de agua potable, ¿por qué? Porque es cierto, yo aquí mismo en el estado tengo organismos pobres. De 6 organismos que tenemos, ojo, hasta hace un año, porque ya también entró en algo de crisis, el que conocemos como Ciapacop, que es el de Colima, Villa de Álvarez, zona conurbada, era el único sano. Todos los demás tienen problemas de pago de impuestos, tienen problemas de pago de luz. Es más, hay una entidad que se llama Armería, un municipio que se quedó sin agua. Entonces, fíjate, si el predial no te ajusta para apoyar estos organismos y hacer el bien social, yo quiero ver cuando tanto el predial como el agua lo concentre un organismo como lo hacían en antaño. ¿Sí? Ok, yo creo que aquí mucho de esto, esos recortes a lo mejor tienen que ver con que el que administra esta información tributaria de los estados esté confiado en que el nivel bueno, la calidad del lugar, en este caso estamos hablando de Colima, si se eleva, cree que van a recuperar más en cuestiones prediales, ¿no? Si eleva el valor o incluso la localidad donde se encuentra tu bien, te quieren cobrar más de predial, cuando en realidad pues, tú no estás generando nada, está el lugar y ya, te pagan por creyendo que es, bueno, más bien tú te cobran creyendo que tu local o tu propiedad tiene un valor adicional, pero no lo estás realizando, solamente estás habitándolo. No, y aparte me estás cobrando y puede ser que cuando tú lo quieras vender en 20 años, se te cobraron con un bien que tiene un valor y ellos no van depreciando el bien, no van depreciando la construcción, ¿eh? O sea, te mantienen el valor del bien. Sí, Y es los que como, somos contadores sabemos que los bienes, al menos la construcción, va cayéndose el sí, precio, no va subiendo. Y ojo, y te toman valor de mercado según ellos. En muchos de los casos, la fórmula que tiene, por ejemplo, aquí hay lugares como Manzanillo, que el predial es carísimo, pero van en función de esto. Y entonces, alguna vez les decía, bueno, y alguien toma que al 80% hay que depreciarlo, porque no vale lo mismo una casa. Si tú quieres, voy a ponerla de las de lujo, 2,000 metros cuadrados, 600 metros construidos. No vale lo mismo el año en que la hicieron que el año en que la vendieron. así es. Así es. Mira, algo incluso tan simple como esto. El adeudo que yo tengo, si yo compro mi casita del Infonavit con mi crédito, el adeudo va a ir incrementándose. Sin embargo, el valor comercial no necesariamente, no va en la par. A lo mejor incluso está mal ubicado en un lugar donde tiene problemas con servicios públicos como el drenaje, el agua casi se va todos los días, luego se corta la luz y ese tipo de cosas. Entonces, el valor de mi inmueble va a bajar, pero el adeudo que yo tengo con el Infonavit se va a ir incrementando. Imagínate cuando todavía me lo cobraban el número de veces el salario mísero para cobrarlo, pero para evaluar, imagínate lo que yo debo de una casa que cuando la quiera vender, digo, ¿sabes qué? Este es el valor de mi casa. Pues sí es el valor de tu casa, está bien, pero el valor de mercado es mucho más bajo. Sin Así es. costos. O Y sea, mientras ya pagué impuestos. y ese es el problema, pero al final de cuentas lo que estamos viendo, que lo que pretende el gobierno federal es apoderarse o tener un solo poder. Aquí el asunto, ¿sabes cuál es? Que me da la ligera impresión que como estos cuates no tienen, todos tienen cola que les pisen en su patrimonio, ¿sí? Y que tristemente yo no sé, porque yo tengo buenas referencias de excelentes abogados, esto como paréntesis,
yo no sé si Santiago Nieto está midiendo el daño que también está ocasionando, porque muchas de las veces, a mí me ha tocado ver congelamiento de cuentas por 200 o 300 mil pesos, en patrimonios mucho más grandes, Efraín. O sea, eso como que paralices un conjunto de empresas porque tienes cosas raras y muy simples. Entonces, en lo que nos interesa a nosotros, que es esto de los impuestos se cobran, pero en función de que le den movilidad y riqueza al Estado. Bueno, ese Así es mi es. punto de vista. Entonces, yo no sé si Ramírez Cuellar ya se le olvidó que él andaba en el Barzón porque dejó de pagar. Es cierto, me duele el FOAPROA, pero yo les decía en un escrito de un periódico en el que colaboro, ponía cuando sacaron nuevamente el FOAPROA que le preguntaran aquí a cierta zona de Colima, donde muchos incluso ya habían entregado la casa al fideicomiso, que no la perdieron, los que los que no se quisieron regresar, o el banco no les dio la oportunidad, pero los que recuperaron las casas, cuando ya salió el financiamiento, ¿no? Entonces, y ahí anduvo Ramírez Cuellar, yo creo que ya se le olvidó que dejó de pagar y que entonces a veces hay que medir la parte del dinero. Por ejemplo, regreso, la condonación de impuestos. A ver, para los grandes empresarios a lo mejor estoy de acuerdo, ¿no? Hasta un tope. Pero tú y yo sabemos que para microempresarios, para la gente que de pronto tuvo un bache, esa condonación era la vía de seguir generando empleo. Así es. Entonces, bueno, en la pregunta que tú haces del predial, fíjate que va a estar importante ver cómo lo van a confabular. No sé si el presidente, alguien le sacó la cuenta y dijo, es que mira, si a la Casa de la Gaviota que cuesta 80 millones de pesos le cobras el predial y en lugar de que se lo dejes a la Ciudad de México, como ya no va a estar parte de tu gente porque ya vas a estar en la tercera generación o en la cuarta generación, perdón, ¿qué te parece si lo cobra mejor la federación? Y le sacaron la cuenta de todas las zonas como Santa Fe, como Bosques de las Lomas, o aquí en Colima como toda la zona norte, que son zonas caras de predial. Entonces, que dijeron, bueno, ¿para qué le dejas 50, 60 millones de pesos a un municipio si tú los administras y mejor tú se los das en participaciones? ¿No? Así es. Pues bien, vamos a ver qué tal Bueno, les funciona esta federalización de los impuestos. Ojalá que no tengan un revés. Ahora bien, vamos a ver otro punto que también es importante. ¿Qué pasa con los alimentos? El IVA en los alimentos, que también ya tiene muchos años que se ha pensado en que a lo mejor vale la pena generalizar el IVA y no tener exentos ni tasa cero, todo al 16. ¿Qué piensas de esto? mira, yo he sido un férreo defensor del 0% en la tasa porque me he confrontado con algunos de mis compañeros que piensan que era más fácil hasta para el trabajo de nosotros, todo grabado, todo exento, que escogiéramos. Yo parto de esto. Tengo 70 millones de pobres a 2018. Tengo 83 millones de pobres a 2021, es decir, incrementamos los pobres. De estos pobres, solamente tengo empadronados más o menos 14 millones que reciben el apoyo gubernamental. El resto no lo reciben. De esos 69 millones que restan, en promedio, mi estimado Efraín, ganan, fíjate bien, aproximadamente 200 pesos por día en todo un núcleo familiar donde trabajan 6 o 7, 6 gentes más o menos, están a salario mínimo
y que sumo todos los salarios. Mira, aunque me digan que no, los que vamos al mercado con nuestra esposa y hacemos el mandado ya no en los supers, nosotros ya tenemos 6 meses que no vamos a los supers, salvo a comprar Lo esencial. lo esencial de cosas donde sí está más barato, como son los limpiadores y demás, pero todo lo que es alimento los compramos en los mercados locales. Y créemelo que más o menos el incremento ha sido del 40% en algunos. Y hay otros que su incremento ha sido del 6%. ¿Por qué? Porque en este momento también al haber perdido poquito más de 1 millón de empresas, que no lo dije yo, lo dijo el INEGI, ¿sí? Lo tienen documentado. Obviamente alguna cadena del sector productivo ha dejado de serlo, ¿no? Entonces, si tenemos esa inflación y aparte le vas a incrementar un 16%, en pocas palabras, donde aumentó el 40% que fue papas y cosas de estas, en algún rato la naranja, etcétera, porque varía, o cebolla, va a llegar un momento en que el incremento va a ser del 56%. Sí, desgraciadamente son productos de los cuales no puedes prescindir. Y si comprabas una cebolla para toda una familia, pues ahora vas a comprar la mitad. Si esta familia, entre 6 gentes, ganaban 1,400 a la semana, pues ahora tendrán que, y más o menos con datos del INEGI, el 50% en gente con este ingreso va para alimentos, entonces ahora los vas a tener que usar el 66%. ¿Y con qué van a ir a trabajar? O sea, vamos a ir moviendo las cosas. Por eso yo te estoy dando mis razones de por qué no me agrada. En España le pusieron, por ejemplo, a los libros el 4%, no tengo problema. Los españoles leen más que nosotros. Nosotros leemos 2.3 libros al año. Bueno, nosotros tenemos que leer mucho más por la parte técnica. Pero aún así, en nosotros que leemos mucho, el que nos sentemos a ver una buena novela, el que nos sentemos a ver un buen libro, no, muchos estamos emigrando a Netflix, por ejemplo, que viene un impuesto que va a incrementar el 7% en eso, y ya los tienen, ¿eh? Que esa también ya está cocinada, 7% adicional en todas las plataformas digitales, Netflix y compañía. Entonces, regresando al tema de los alimentos y medicinas, ese es el lío que yo siento que no se puede por la desigualdad social que tenemos. No tenemos un mínimo vital. Ese es el verdadero problema, que incluso no, yo creo que no fue suficiente la reforma en cuanto a que el ingreso mínimo debe también estar reflejado con la inflación, ¿sí? Pero también esa parte el mínimo vital es verdaderamente se cumple, o sea, teniendo un salario mísero, mínimo, de verdad alcanza para lo que según dicen el propósito es que alcance para no solamente vestido, alimentación, calzado y educación, pues yo no lo creo. El mínimo vital no se cumple más que para una persona, a lo mejor sí, pero ¿y tu familia? Pero la verdad, y quién sabe, una torta te cuesta 40 pesos, un refresco te cuesta 16, ya ahí llevo 56 pesos, que es la tercera parte, y no me alimenté. No. Entonces, o sea, vuelvo otra vez a la desigualdad social que traemos. No se va a curar. A ver, si la UMA, aun cuando la están aplicando mal, y la Corte le ha hecho la chamba al gobierno ahora al declararla en contradicción de tesis correcta, porque lo que el presidente decía, no se sube la inflación cuando subes el salario mísero. Bueno, pues ya entendió con las pensiones los que habían ganado el juicio, ¿no? Que de 24,000 pesos que le daban los maestros, se le fue casi a 60 en este año. ¿Por qué? Porque el siguiente año le agregaron el 20%
y como que no reaccionó nuestro secretario de Hacienda. Pero ahora que le aumentan el 15 y que de los 24 se va casi a 60,000 pesos las pensiones de los meses, dijo, pues no, ¿sabes qué? Échame la mano, contradicción de tesis y regreso a las sumas. O sea, lo que no había, es que hay muchas cosas que están al aprendizaje y aquí en los alimentos y las medicinas no es nada nuevo. Te recuerdo que cuando nace la ley del IVA, en el artículo 2B, estaban tasados alimentos y medicinas al 6%. Y cuando se viene la crisis del 95, con todo lo que critiquen a Cedillo, para reactivar la economía, claro, estamos hablando de una gente preparada, cuando menos en la parte académica, yo no me voy a meter a si fue bueno o mal gobernante, porque eso no nos toca a nosotros. Él, para reactivar la economía, si te acuerdas, hace dos situaciones. En junio del 95, la primera es que baja la tasa del IVA del 2B al 0%, deja de cobrar el agua potable y entonces te avienta un estímulo de que compraras el auto al precio que tú quisieras, nada más podías deducir el 71%, hasta 400,000 pesos, que eran los carros más caros que teníamos en ese periodo. O sea, tampoco era la importación, tampoco a nadie le convenía porque teníamos un país cerrado, no existía el TLC. Así que cuando muchos hacen la comparación, se les olvida las condiciones de país que teníamos. Entonces, mi estimado Efraín, las medicinas van a dañar a la gente más humilde. Que ¿Sí? desgraciadamente en algún momento tendrá incluso que elegir gasto en la comida o gasto en mi medicina. Y es salud al final de cuentas. Bueno, te lo voy a adelantar. En la realidad, yo entiendo la buena fe del presidente porque creo que no es un hombre de mala fe, pero te voy a dar un caso catastrófico. Mi esposa es maestra de educación especial y le daban una beca por la escuela al niño, ¿no? Para sus alimentos, para sus medicamentos y que tuviera la cuestión que tuviera. Bueno, este niño acaba de fallecer porque duraron 4 meses sin darle el dinero, perdón, le daban el dinero, pero no le compraban los medicamentos porque el papá técnicamente dejó de trabajar, porque ¿para qué trabajaba si ya le daban alrededor de 7,000 pesos mensuales por la situación que tenía el niño de paraplegia y cuestión cerebral? Había nacido con meningitis. Dejó de trabajar el papá, o trabajaba una semana sí, una semana no, sin mucho apuro. La mamá pagaba ¿qué? La luz, pagaba parte de los alimentos de la familia, y el niño hace 1 mes y medio murió. Híjole. Entonces tuvimos que colaborar hasta para el funeral, ¿no? Entonces, sí, esas son de las condiciones que no han querido comprender los que se supone que lo tendrían que comprender porque vienen de las causas sociales. A mí no me asusta esto del impuesto del IVA generalizado, ¿sí? Pero yo sí creo que esto de los alimentos está en primera necesidad y entonces va a ser también un dinero que le va a hacer falta al agricultor, porque quieras o no, ese 16% que sale, que no le cobras, que el agricultor no cobra, ese 16% que él sí paga en servicios que estén grabados para su consumo, entonces eso le sirve a él como parte del flujo de efectivo. Y que además el SAT en las devoluciones que hacemos nos tiene bien fiscalizado. Así es. Ok. Pues bien, ojalá que con todo esto que estamos analizando y también las autoridades correspondientes se metan también al análisis, porque no solamente es la propuesta, tiene que tener un origen, y tú lo estás mencionando bien, desde quién genera la alimentación y necesita dinero para invertir o dinero para su propio consumo. Y la otra parte, la parte cultural de la propia gente. O sea, si ya te dan un apoyo, es un apoyo, ¿no? Es sustituir tu obligación como padre de generar recursos para tu familia. Entiendo que no hay empleo y muchas cosas, pero no puedes depender toda la vida de un apoyo económico. En algún momento, esto fue
para ayudarte, pero tú también tienes que buscar la manera de, a fin de cuentas, es tu obligación, ¿no? De seguir contribuyendo para tu familia. Sí, pero te digo, regresando a estos temas por recaudar dinero, yo sí estoy de acuerdo que hay muchas violaciones en cuanto a derechos humanos en varios rubros, que venimos de un régimen que sería tonto que alguien lo defienda, porque créeme que ni la Casa de la Gaviota es defendible, ni, Ujú. pero tampoco es defendible el Tren Maya, ni el aeropuerto. Ustedes que viven allá, o sea, yo nada más me horrorizo, ¿no? Que vaya a agarrar un viaje de Colima a México, me pongan ahí y vaya a durar más tiempo en llegar del aeropuerto Felipe Ángeles a donde voy a la colonia Roma, por ejemplo. ¿Sí? No hay Así es. vialidades. Y tú y yo sabemos que las vialidades, para que las hagan correctamente, van a tardar entre 6 a 15 años. Entonces, no es viabilidad. Entonces, son cosas donde el Estado tendría que estar cuidando al, al que genera el dinero, ¿no? Entonces, y el que genera el dinero por la condición de Estado que tiene desde Porfirio Díaz, el dinero lo generan los particulares, Así es. lo generan los Tienen que trabajadores, entender lo generan los trabajadores, la que es contribución. Así es, por efectivamente. eso, y lo generan las exportaciones. Traemos una balanza comercial de pagos con un déficit tremendo, ¿sí? Así es, efectivamente. Pues bien, mi estimadísimo doctor Martín, pues bien, se nos ha terminado el tiempo, pero yo creo que hay muchos temas que de aquí van saliendo y que pueden ser, vamos a ver la posibilidad de que a futuro inmediato nos regales un poco más de tu tiempo. Hay mucho de interés y sobre todo es sobre el origen del por qué es conveniente o no es conveniente grabar algunos productos, algunos servicios, pero sobre todo esto que tenemos que analizar o quien le corresponde analizarlo. ¿Por qué sí o por qué no? Y medir la economía. Este es el verdadero problema. Sí, mira, y en resumen, voy a hacerte un resumen de 1 minuto para no más. A ver, tenemos que planear ya los contadores con los empresarios, porque los cantados son los que ya dije, grabar a la riqueza. 2, las herencias, ese está cantado, ¿sí? Ya tienen hasta la estructura. No nos la han dado a conocer, no la han filtrado más allá. Tenemos la de los donativos. Estos tres creo que van a entrar y que las medicinas y los alimentos y el predial, obviamente, con los municipios, van a ser carta de cambio para que apruebes esos tres, sin falta. Entonces,